os decía la semana pasada que había una parte griega y una parte hebrea. ¿En qué lo vais a notar? Ahora que vamos a empezar la Biblia, vamos a empezar con la parte griega, que estará en cursiva en muchas Biblias, y en otras tendremos 1A, 1B, 1C, ¿de acuerdo? Y luego va a haber otro comienzo después, cuando empiece la hebrea. Entonces iremos detectando esto. ¿Puede haber un libro de Biblia que tenga dos comienzos? Sí, de hecho el Génesis tiene dos comienzos, dos relatos de la creación. O sea que libros con cosas repetidas no es extraño en el texto de la Escritura. Cuando los judíos de la diáspora van completando el libro, deciden comenzar explicando la figura de Mardoqueo, sin la cual no se entendería la figura de Esther. Situemos el momento de Jerusalén. Sabéis que, os lo decía el otro día un poco rápido, ahora os lo digo un poco más lento, el pueblo entró en la tierra prometida, ¿verdad? Entraron, se distribuyeron por distintas tribus, las tribus eran gobernadas por distintos jueces, y llega un momento en que aparece la monarquía. La monarquía empieza por el reinado de Saúl, que especialmente de la tribu de Benjamín, y David empieza a reinar en la zona sur, en Hebrón, el Saúl en la zona norte, y al final, con la muerte de Saúl, David acaba siendo rey de la tribu de Judá y todas las tribus del norte, Manasés, Efraín, las del otro lado del Transjordania, y llega a ser el gran reino de David y el gran reino de Salomón. A la muerte de Salomón, su hijo Roboán, os decía, en el año 933 a.C., es avisado de que en los últimos años Salomón ha sido un poco déspota. Un poco les ha hecho como currar demasiado, a construir el templo, a hacer tal, y que convendría, le dicen los ancianos, que ahora Roboán, hijo de Salomón, sea más cariñoso, sea menos gravoso con los impuestos y con los trabajos forzados. Pero dice la Escritura que Roboán decidió escuchar a los jóvenes, que le decían, mano dura, que se quejan, mano dura. Bueno, pues escuchó a los jóvenes y consiguió que se dividiera otra vez la Tierra Santa, quedando la tribu de Judá y lo equivalente a la tribu de Simeón para David, es decir, mejor dicho, para el descendiente de David, Roboán y toda su descendencia, y en cambio todas las tribus del norte y de Transjordania se independizan con el reinado de Jeroboam y otros dioses. La capital de Judá es Jerusalén, del reino del sur. La capital del reino del norte es la famosa Samaria, en la zona de Benjamín, donde el rey Saúl había tenido su nacimiento. El reino del norte siempre estuvo enfadado, porque ¿dónde estaba el templo? Claro, entonces, todos mis habitantes, si son fieles a la alianza, tienen que ir donde está la alianza, al reino del sur. Entonces, o bien hacía otros templos paganos aquí para ver si se quedaban dentro, y entonces el Señor mandaba ahí y se morían los reyes que daba gusto, o a lo mejor necesito anexionarme a Jerusalén, y entonces ya no hay problema, extendemos para acá, expulsamos toda la dinastía de David, Salomón y compañía. ¿Y de dónde saco yo un ejército? Pues este reino se acordó de que aquí arriba, justo arriba, haciendo frontera, estaba Siria, con S, y dijo, ya está, nos unimos Siria y el reino del norte, cuya tribu más importante era Efraín, por eso se llaman los siro-efraimitas, hacen alianza para cargarse al del sur. El reino del sur tenía dos opciones, confiar en la fe o llamar a un ejército más gordo. ¿Qué decidió? Llamar a un ejército más gordo. Aquí la fe poquito. Entonces llama al imperio asirio, que está en la zona de Irán, y le dice, oye, que es que esta gente pues está contra mí. Y entonces el imperio asirio llega, y en el año, si mal recuerdo, 722 a.C., llegó, destruye completamente al reino del norte, expulsa y deporta a todos los israelitas del reino del norte y somete a vasalladgo, aquí el problema cuando te fías de alguien, al reino del sur, que existe pero ya pagando impuestito al imperio asirio.
A la caída del imperio asirio, que no fue eterno, llegó el imperio babilonio y hizo lo propio. El imperio babilonio volvió donde todas las provincias del imperio asirio, las conquistó todas otra vez y va a las puertas de Jerusalén para saber si quiere seguir siendo mi vasallo. Jerusalén, obviamente, viendo el ejército babilonio, que si los elefantes, los ejércitos, pues va a ser que dijo que sí, pero en un momento determinado dice, hombre, pero como la capital de Babilonia está como para ir lejos, a lo mejor si dejamos de pagar no pasa nada. Y aquí que viene un profeta que se llama Jeremías y le dice, oye, que no es así la cosa, que no es así. Nosotros estamos purgando los pecados que hemos hecho contra nuestros hermanos, así que nosotros seguimos vasallaje porque nosotros lo hemos pedido. No. Rey de Jerusalén, Jeconías, el que sale ahí. Yo me fío de que voy a llamar a Egipto, y Egipto va a venir por el sur y nos va a salvar de Babilonia. Y Egipto le dice, sí, yo voy a subir, tú enfréntate a Babilonia que yo voy a subir a apoyarte. Y Jerusalén dejó de pagar, y el imperio babilonio llegó aquí en el año 587 y Egipto no subió. Con lo cual Jerusalén fue destruida y fue arrasada. Ahí fue cuando se perdió el Arca de la Alianza, cuando se quemó Jerusalén entera, etc., ¿no? Y todos los que quedaban aquí son deportados, igual que sus hermanos lo habían sido 200 años antes. Bien, pues este es el destierro de Babilonia. Están todos los judíos en Babilonia y un día, en un pasaje que a lo mejor alguno recuerda, acerca de un rey babilónico que está banqueteando con los cálices de Jerusalén del templo y una mano aparece y se pone a escribir en la pared y bueno, pues está en el libro de Daniel y bueno, digamos que ahí ese rey es traicionado por sus cortesanos en Babilonia, muere y los medos y los persas invaden Babilonia y conquistan todas las provincias que antaño fueran del imperio asirio y antes eran del imperio babilónico y ahora son de Persia. Aquí nos encontramos. Todas las provincias que antaño fueron Asiria y Babilonia, ahora son Persia, que llega hasta Egipto, para arriba. El gran imperio persa. ¿Qué diferencia tuvo Persia? Bueno, pues Persia, digamos que tiene más libertad religiosa y libertad de identidad para sus provincias y permite que los judíos que quieran vuelvan a Jerusalén. Y muchos judíos deportados vuelven a Jerusalén y allí están los libros de Esdras y Nehemías que ya conoceréis. Con lo cual nos encontramos con un tal Mardoqueo que está y que no ha vuelto a Jerusalén, que está todavía en Susa, está todavía, según nos hemos visto, en el deportado todavía y de hecho, según nos dice el texto griego, forma parte de la corte, es decir, es alguien conocido en la corte. ¿Esto podía ser posible? Bueno, podía ser posible porque los judíos que fueron deportados en un primer momento eran los sabios, para que no montaran revoluciones son los primeros que se iban. Pues si un sabio a mí me conviene en la corte no me importaba ponerlo, con lo cual no es raro que gente de los expulsados de la diáspora estuvieran en la corte. Por lo demás os dice que es de la tribu de Benjamín, de una tribu del reino del norte, es decir, descendiente de Saúl, luego hablaremos de este detalle, y que vive en Susa y que tuvo un sueño. En la parte hebrea nadie habla del sueño de Mardoqueo, los griegos le dan mucha importancia. Vamos a ver un poco de qué iba ese sueño. Fijaos,
aquí aparece una oposición entre Mardoqueo y Amán. ¿De dónde viene Amán? Amán dice que viene de hijo de Hamdatá, bugueo. Todo esto hace que los judíos refieran a este caballero a Amalek y de Amalek a Esaú. Es una forma, una interpretación judía. Amalek es una palabra que os decía en su momento que no sabemos si habla de enemigo en general, un demonio del desierto que atacó al pueblo de Israel, o un nieto, efectivamente, que tenga identidad. ¿Por qué digo esto? Porque Amalek sale en el Éxodo. Cuando el pueblo de Israel acaba de pasar el Mar Rojo, y hemos visto la lectura de la vigilia pascual, justo llegan al desierto y les ataca Amalek. Y parece que todo el mundo sabe quién es Amalek y por qué le ataca. Y una interpretación es que son malos, y simplemente a los malos se les llama amalecitas. Otra interpretación es una especie de tentaciones y demonios del desierto. Y otra interpretación es que Esaú tiene un nieto, que es Amalek. Y como que aquel nieto estaba enfadado de que Esaú perdió la primogenitura y los derechos porque se los dio por un guisao a Jacob, y entonces Amalek está ahí enfadado a punto de vengarse en cuanto sale el pueblo de Egipto. Bien, pues desde este Amalek aparece ahora Amán, que ya todavía tiene el resentimiento de que aquel tatarabuelo le robó la primogenitura. Y en cambio Mardoqueo vendría de la tribu de Benjamín, y Benjamín era uno de los dos hijos de la esposa querida de Jacob. Jacob tenía a la pobre Lía, esposa no querida, que fue la que tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, y en cambio de su esposa querida de Raquel tenía a José y Benjamín. Con lo cual, fijaos cómo estamos siempre con el querido y el favorecido, con el no querido y el no favorecido. Bien, pues el texto griego pone claramente esta contraposición. Tu bien me duele, me enfada, me enoja. Que a ti te vaya bien, a mí me hace sentir mal. Yo deseo que te vaya mal para poder estar bien. ...127 provincias en la antigua alianza, en la época del intermedio, es un poco exagerado. Que pudo ser, pero es un poco exagerado. O sea, 127 provincias. Desde la India hasta Etiopía, no es poco. El mundo conocido, prácticamente completo. Pudo ser real. ¿Hubo algún momento en que el imperio persa tuviera todas las provincias, desde la India hasta Etiopía? Tuvo muchas provincias, es verdad. Todas estas. Y hubo un rey que tuviera, de hecho el rey lo llaman Asuero. Asuero como tal, la única forma de poderlo hacer histórico es que fuera Jerjes o Artajerjes I, el nieto de Ciro, rey de Persia, el que precisamente vence a Babilonia, y hijo de Darío, creo recordar. Entonces, si es ese, podría ser que fuera ese. Que tuviera el palacio en Susa, no estamos claros si la capital estaba en Susa del Imperio Persa, pero bueno, el caso es que este señor tiene un poderío increíble. Lo que no tenemos tan claro es que tenga un carácter tan fuerte como lo que su potestad, el poder que él manejaba, lo sea. Y lo vais a ver retratado en este primer episodio que va a haber aquí. Asuero es judío. No es judío, es persa. Con lo cual, digamos que el autor también contrapone que los reyes judíos mostraban su autoridad desde la fidelidad a la alianza, la sabiduría y el buen gobierno.
Pero Asuero no es judío, con lo cual lo demuestra como, en visión del autor, lo demuestra que no tiene esa fe o esa experiencia profunda de humanidad y de Dios, pues con poder, con mostrando, ostentando. Pues ahí está el bueno de Asuero haciendo sus banquetazos. Vamos para allá. He aquí la novedad. Cuando el gran rey de 127 provincias de Persia, que lleva 60 o 180 días mostrando sus reinos y 7 días de borrachera pedernida en el jardín, hace una cosa muy propia, que es que ¿cuál es la joya más grande del palacio? La reina. La reina es lo más hermoso del palacio, ¿no? Pues ha llegado el momento que ante los gobernadores, los sátrapas, tal, salga la reina de Persia. Y la reina de Persia dice que no sabe. Interpretaciones de aquí, muchas y muy diversas, por cierto. Interpretación tradicional. Vashti, como os digo, ella quiere tener un papel que no le corresponde, preponderante, hace la fiesta en el interior del palacio y no se somete a ese pinganillo que tiene de marido, que está borracho desde hace 7 días fuera y no va a ir. Eso ciertamente es un insulto a la forma monárquica de la época, es un insulto y una forma de decir que el rey no manda ni en su casa, lo cual no beneficia nada al rey de 127 provincias. Con lo cual, esto es una gran deshonra. Y además, no ha querido ver a todos los gobernadores de las provincias, con lo cual va a ser una deshonra para todos los gobernadores de las provincias. Sin embargo, el texto omite por qué Vashti no fue. Esto es una interpretación tradicional. Otras interpretaciones que os pongo ahí. Bueno, algunos rabinos dicen que de alguna manera Vashti había sido heredera del reino de Persia por vía de padre y que Asuero gobernaba porque ella era la hija legítima. Entonces él, por ser el marido y varón, reina, pero que ella tenía muy claro que aquí se lo debía todo a ella, con lo cual ella no se iba a poner ahí a que la empezaran a tirar burradas los varones de la corte. Esto es una opción. Digamos que por dignidad. Sin embargo, como dicen los exegetas, eso no te lleva a desprestigiar al rey de Persia, que estás pidiendo a gritos que se rebelen contra él las provincias porque no tiene autoridad, pero que ella tenía su razón. 2. Según los rabinos babilonios, ella quería mostrar esa autoridad en el banquete del palacio, pero además quería avisarle a él y decirle, si yo voy a que te rías de mí, yo no me dejo ser espectáculo público de nadie. Ella defiende su dignidad. Y en tercer lugar, los rabinos israelitas dicen que ella le manda una respuesta que no aparece en el texto, diciendo, no me saques porque van a ver lo hermosa que soy, van a querer cortejarme, tú vas a tener que enfrentarte a los gobernadores de las provincias y vas a tener una guerra civil por una tontería. No caigas en una tontería como esta. Y que, por lo visto, le mandó 3 mensajes el rey Asuero, ella se mantiene diciendo, esto no viene bien, y, en cualquier caso, lo deja. Vashti, en cualquier caso, se contrapone siempre a Esther, aquella mujer que va a ser capaz de, a través de vivir como se vivía en Persia, hacer muchísimo más por todos los reinos. Pero os comento que los protestantes en la teología actual son unos grandes forofos de la reina Vashti, porque dicen que es un ejemplo del empoderamiento femenino, que es una cosa que es verdad, y que fue que dijo, oye, pues hasta aquí, el varón aquí no me va a vencer, con lo cual en muchas teologías Vashti es muy aclamada. Los teólogos judíos dicen que Vashti fue la que pide a su marido que el templo de Jerusalén no sea reconstruido, porque no era judía ni tenía ningún interés, y que de alguna manera el Señor tuvo que, de alguna manera, decir, bueno, pues si tú no quieres nada con los judíos, entonces necesito a alguien que defienda a mis hermanos, tendrá que ser otra porque tú no quieres defenderles, no quieres su templo.
esto denota muchas cosas. Aparte de la estructura social de Persia, fijaos cómo el rey Asuero no tiene ni idea de qué hacer y tiene que pedirle a no sé cuántos consejeros, lo cual demuestra la debilidad del carácter del gran rey de 127 provincias. Segundo, la desproporción. Un decreto para las 127 provincias en todas las lenguas y tal, donde ponga que la reina ya no va a ser llamada al rey. Bueno, pues debilidad, debilidad. Porque lo que ha hecho Basti, de hecho, el autor quiere mostrar como ella no ha hecho nada que sea reo de muerte. Cuando en la cultura persa, solo el hecho de que la reina entrara en palacio sin que lo supiera el rey era motivo de muerte. Y sin embargo Basti, que pasa del rey, no es condenada a muerte. Lo cual demuestra que el autor no ve del todo con malos ojos lo que Basti ha hecho y que además Asuero tiene algo de humanidad, porque es verdad que no tiene, es débil de carácter, pero no hasta el punto de pedir que muera Basti. De hecho, Basti no murió. Fijaos cómo aparece aquí otra vez el texto de Mardoqueo, la presentación del texto hebreo, mucho después del conflicto, no aparece ningún sueño, no tiene nada de eso, simplemente, y sí aparece en referencia a Edisa, Esther. Mardoqueo es primo de Esther, pero también encargado de su cuidado, porque Esther es huérfana. La orfandad en diáspora era bastante delicada, y por eso Mardoqueo se lo queda. No dice curiosamente que Mardoqueo sea cortesano real. Lo llamativo de Esther es que Esther, ¿qué se lleva? No se quiere llevar nada. Esther es reconocida por los textos judíos como una mujer que en ningún momento quiso quedar bien con el rey. Es que no quiere. Ella no ha ido al palacio por gusto, sino por el decreto real. No tiene ningún interés en destacar, no es desagradable, es cordial, pero no se añade nada. Soy así y si no le gusta no se preocupe que yo me vuelvo a mi casa. Otra cosa, no dice que es judía, porque Mardoqueo se lo pide, el silencio de Esther. El silencio de Esther es una virtud para los judíos. Dicen que le pasa como a su madre Raquel, que cuando su padre les engaña y le da a Jacob la hija inadecuada, le da a Lía en vez de a Raquel, Raquel tendría que haberse quejado, ese tío es mi marido, estoy enamorado de él, ¿por qué le das a mi hermana? Pero Raquel se fía y es tan buena, tan humilde, que se calla. Y dicen los judíos, Esther, buena y digna sucesora de Raquel, que mantuvo también el silencio y la humildad cuando podía haber sido ostentosa, cuando podía haber contado sus virtudes, que es del pueblo elegido, pero ella mantiene ese silencio que es admirable. Como ella es elegida, aparece de nuevo la humanidad del rey porque dice la trató con bondad y cariño, por haber dicho que le dijo vámonos a pasarlo bien. Pero curiosamente este rey persa que tiene mucho que crecer tiene esta parte de humanidad. Oye, si me enamoro y te quiero, pues
te voy a tratar con bondad y cariño, que es lo propio, ¿no? Y en segundo lugar, ella sigue siendo humilde, no vuelve al segundo harén ya contando quién es y todo lo que es y todo lo que va a ser, sino que otra vez vuelve callada, con esa humildad y ese silencio, sin ostentar nada, siendo ya la reina de las 127 provincias de Persia. Bueno, pues esto ya lo habíamos leído. En el texto griego aparece antes. Aquí aparece en el texto hebreo y Esther interviene. Mardoqueo no es nada en el palacio real, o por lo menos no parece serlo, pero sí conoce a Esther y puede hablar con ella, y Esther le hace saber al rey, como todavía está en ese primer periodo, que hay un atentado y salva al rey Asuero del atentado, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación.